Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. El forastero Cap 61, 63. Capítulo 61. CH3, 2, 061. Cerran Jutsu. Takuma miró el letrero del edificio de varios pisos situado en el distrito industrial. Era su primera vez en esa parte de Leaf y le había llevado un tiempo encontrar la dirección. Panka Couriers, decía el letrero azul y blanco sobre la entrada. Miró el comprobante de misión que tenía en la mano que había recibido de la central de misiones con los detalles de la misión. En él, debajo del nombre del cliente estaba escrito Panka Couriers. Había llegado al lugar correcto. Su primera misión. Se sentía nervioso como un niño que está a punto de hacer su primer recado. Sabía que las misiones de rango D eran trabajos pesados y ocasionales, pero aún así se sentía nervioso y quería que su primera misión transcurriera lo mejor posible sin ningún problema. Incluso desde afuera, Takuma podía darse cuenta de que el edificio era un gran almacén. Estanterías altas y largas cubrían el piso. En la parte de atrás, Takuma podía ver gente empacando artículos en cajas y paquetes. Habló con la primera persona que vio, quien lo acompañó hasta la oficina del propietario. Jefe, un shinobi está aquí para el trabajo. Dentro de la oficina, un hombre barrigón con una camisa de algodón blanca que le ceñía el torso estaba sentado detrás de un escritorio con una toalla colgando de su hombro. El hombre levantó su cabeza calva de los papeles que había sobre su escritorio y miró a Takuma. «Shinobi, ¿estás aquí por el trabajo?», preguntó el dueño. Takuma asintió y le mostró el comprobante de la misión. El dueño lo estudió por un momento antes de asentir. «Sí, este es», dijo y le pidió a Takuma que se sentara. La misión, si Takuma pudiera usar esa palabra para este trabajo, era trabajar como repartidor para Panka Couriers. Según el contrato, debía trabajar durante una semana entera con una cuota mínima de entregas en un día. Una cierta cantidad de entregas de paquetes contaba como una misión de rango D, y mientras el cliente tuviera suficiente trabajo para él, podría hacer tantas entregas como pudiera, y al final de la misión, se le pagaría por la cantidad de misiones de rango D que hubiera completado. Había un par de estipulaciones más en el contrato, que aseguraban que ninguna de las partes pudiera explotar a la otra. En conjunto, parecía un trabajo bastante sencillo. «Es bueno que estés aquí», uno de los muchachos se fue de repente sin previo aviso y no pude encontrar a nadie que lo reemplazara, dijo el hombre. Se puso de pie y le pidió a Takuma que lo siguiera. Caminaron más adentro del almacén, donde el dueño fue presentado a uno de los empleados. «Este es Ran, él te dará trabajo», dijo el dueño antes de dejar a Takuma con Ran. «¿Ya lo habías hecho antes?», preguntó Ran. Era un hombre alto y fornido que vestía un chaleco sin mangas, pantalones azules y un casco amarillo. Takuma negó con la cabeza. «Muy bien, entonces escucha», Ran señaló el mapa que estaba detrás de él en la pared. Era el mapa de la aldea de la hoja oculta, pero estaba marcado de manera diferente a los mapas que Takuma había visto antes. «Hemos dividido la aldea en áreas y dividimos los paquetes según las áreas, así que cuando salgas a entregar, solo atenderás una de esas áreas. Irás directamente al área y luego te moverás para entregar los paquetes. O recogerás tu carga desde aquí o te diremos que vayas a un cliente y recogerás la carga desde allí y luego la entregarás». Ran le mostró entonces el equipo. Una bolsa tan grande que cuando Takuma se la colgó a la espalda, se elevó por encima de su cabeza. Era para guardar paquetes pequeños y medianos. Para los paquetes grandes que no se podían llevar en la espalda, se usaban carros para transportarlos por el pueblo. Los burros o los caballos los tiran, pero los shinobi normalmente tiran de los carros por su cuenta. Takuma asintió. Los shinobi no usaban caballos para viajar. Viajaban a pie cuando podían saltar de árbol en árbol y atravesar un bosque o sobrevivir a un caballo encabritado que se cansaría mucho antes que un shinobi con chakra activado que podía correr durante horas. Incluso cuando había carga de por medio, los shinobi usaban sellos de almacenamiento para guardar el peso y viajar a pie. Como la mayoría de los shinobi, Takuma no sabía montar a caballo ni controlar un animal que tirara de un carro. En cuanto a los sellos de almacenamiento, solo había aprendido a imitar la escritura del Fuinjutsu y la aplicación de chakra para hacer el sello de almacenamiento más básico que solo podía contener unos pocos kilogramos. Malbosi, presionado por el tiempo, había optado por no explicar ninguna teoría detrás de los pergaminos y solo le enseñó a Takuma a hacer una copia de mono para que pudiera hacer un pergamino sin entender lo que estaba haciendo.
Después de una explicación final sobre cómo abordar los pedidos de entrega para tomar el menor tiempo posible y las reglas, qué hacer y qué no hacer al entregar los paquetes, Takuma se fue con la bolsa más grande que el almacén había llenado hasta el borde. La bolsa era más pesada que cualquier cosa que una persona promedio pudiera cargar, pero para Takuma, era simplemente una bolsa pesada. Aparte del hecho de que obstaculizaba su movilidad debido a su tamaño, Takuma sintió que podía hacer entregas todo el día y ser nombrado empleador de la semana con mucha diferencia. El entusiasmo podía llevar a la humanidad a las estrellas. En el caso de Takuma, esto lo llevó a rendir al máximo hasta el punto de que, el quinto día, el propietario lo envió a casa antes porque no les quedaba nada para entregar cuando regresó en medio de la jornada laboral para buscar otra carga. Para el último día, Takuma había hecho de todo, desde entregas de paquetes pequeños en solitario hasta entregas en carritos y entregas con recogida y entrega. Incluso había acompañado a otro empleado a una ruta de entrega que le había dicho que su orden de ruta era terrible. La única razón por la que podía hacer tanto era porque podía realizar las entregas de pedidos más rápido que las personas que sabían cómo ordenar su ruta de entrega correctamente. Eso estuvo bien para Takuma. Solo estuvo en el negocio de entregas durante una semana. Al final de la semana, había completado 8 misiones de rango D en su primera semana, lo que le valió una distinción del propietario que resultó ser un punto a favor para Takuma, ya que quedó en su historial. Pero, al mismo tiempo, 8 misiones de rango D eran todo lo que hacía durante la semana. No entrenaba, no se reunía con amigos, no se relajaba en casa, no caminaba por un sendero natural cercano, no aprendía otras habilidades ni hacía nada. Cada momento de su tiempo de trabajo lo dedicaba a cumplir con las entregas. Antes del contrato, visitaba el archivo de Jutsu todos los días para ver Jutsu, pero en la semana, solo lo había visitado una vez. Decidió que no valía la pena dedicar tanto tiempo a las misiones. Necesitaba tiempo para entrenar y hacer otras actividades. Mientras hiciera 2 o 3 misiones por semana, ganaría el mínimo mensual y podría complementar más para asegurarse de que no lo vieran haciendo el mínimo indispensable. Después de que envió sus boletas de misión firmadas y selladas al escritorio de misiones, le dijeron que podía tomarse una semana libre antes de regresar para realizar misiones, lo cual cumplió y pasó las horas todos los días durante el resto de la semana en el archivo de Jutsu, mirando Jutsu de rango C, tratando de averiguar qué debería elegir. Miró el Jutsu Toton, Liberación Tierra, miró el Raiton, Liberación Relámpago, y miró el Jutsu Raiton en la biblioteca de rango D, ya que se suponía que Toton era más débil contra Raiton y necesitaba saber qué Jutsu Toton podría ser completamente arruinado con un Jutsu Raiton más débil y evitar esos Jutsu. Joder, elegir Raiton como mi primer Jutsu. Takuma sintió que no podía culpar a nadie más que a sí mismo por elegir la afinidad opuesta a su afinidad principal. El documento de inducción de chakra solo mostró la afinidad primaria, más alta, y si bien podría ser posible que Takuma no fuera el más débil en Raiton, ya que solo tener Doton no significaba que fuera automáticamente el más débil con Raiton, pero por su competencia con Raiton, Shoku, liberación de rayo, choque, era muy posible que fuera un desastre con el Jutsu Raiton. Takuma había comenzado su semana libre con la intención de elegir su Jutsu de rango C. Al final de la semana, había logrado su objetivo. Su elección, Doton. Tsuchidomu, lanzamiento de la tierra. Cúpula de la tierra, su primer Jutsu, Raiton. Shoku, era un Jutsu ofensivo, algo que eligió para aumentar su poder de fuego. Incluso si no salió del todo como él deseaba, el Jutsu le proporcionó un impulso en el poder ofensivo. Su segundo Jutsu fue Suiton. Kirigakure Jutsu, liberación de agua. Jutsu de niebla oculta, una clase de jutsu de apoyo, algo que había elegido para obstaculizar a su oponente y al mismo tiempo permitirle hacer un mejor uso de sus opciones y armas existentes. Además de sus 2 jutsu de rango D, tenía Bunshin no Jutsu, jutsu de clones, que Takuma tenía planes de incorporar a su estilo de lucha en determinadas circunstancias. Las peleas de Takuma mientras competía en el torneo final de entrenamiento básico fueron una de las experiencias más valiosas que había adquirido en cuanto a combate. El segundo día le había dicho especialmente, a través de su cuerpo golpeado, que carecía de una opción de defensa. El largo periodo de recuperación y su estado debilitado en su lucha contra Nenro indicaban claramente que necesitaba protegerse. Además, también había notado cómo, al igual que él, ninguno de sus oponentes tenía una opción de defensa. Nenro había mostrado Raiton, Shoku, un Genjutsu y un Jutsu Katon, liberación de fuego. Los 3 caían dentro de la clasificación de ofensiva.
Yui Kame era una usuaria de Genjutsu, y aunque esa pelea no había durado mucho, no había mostrado ninguna señal de usar un jutsu puramente defensivo. Y finalmente, Fuma Arisu utilizó su Shuriken Fuma desde la distancia para apuntarlo y tenía una modificación en el combate cuerpo a cuerpo. Solo había usado Bukijutsu contra él y, una vez más, no había usado un jutsu puramente defensivo contra él. Si bien todos ellos estaban todavía en las primeras etapas de su crecimiento como shinobi, y podrían elegir un jutsu puramente defensivo en el futuro, sus peleas le decían que si podía sobrevivir a su oponente recibiendo comparativamente menos daño, las posibilidades de victoria se disparaban a su favor. Y con las capacidades ofensivas que todos le habían demostrado, era prudente que eligiera un jutsu defensivo. Afortunadamente para él, la tierra era la más asociada con la protección, y Doton tenía buenas opciones para Takuma. Su primera opción fue Doton. Koka Jutsu, liberación tierra. Jutsu de endurecimiento. Al utilizar chakra de naturaleza terrestre, un shinobi envolvía su cuerpo en una roca circundante, creando una armadura. Esta envoltura también podía crear armas extensibles para golpear a un objetivo. A Takuma le gustaba el jutsu porque no solo le proporcionaba una gran defensa, sino que también le brindaba una opción para mejorar la ofensiva cuerpo a cuerpo al extender la armadura para formar armas contundentes con las que golpear al oponente. Durante los primeros 3 días, su corazón se aferró al jutsu, pero un solo punto destrozó su preferencia hacia Doton. Koka Jutsu. La armadura que usaba el usuario le agregaba peso al cuerpo. Takuma no era un rival adecuado contra oponentes más rápidos y ágiles, ya que sus capacidades de taijutsu no podían seguir el ritmo. Sus oponentes recientes habían sido un usuario de genjutsu con capacidades de taijutsu débiles, un usuario de bukijutsu que lanzaba un pesado trozo de metal puro como arma y un shinobi medio derrotado que se inclinaba por el uso estratégico del genjutsu para obstaculizar a los oponentes y usar el ninjutsu para causar un daño severo desde la distancia. Pero sabía que la realidad era que tendría que enfrentarse a oponentes más ágiles. Reducir aún más su velocidad no le haría ningún bien. Entonces, dirigió su atención a otro jutsu y se topó con Doton. Tsuchidomu, que según su descripción, era una versión simplificada del jutsu de rango B Doton. Iwae, liberación tierra. Refugio de roca. No sabía que lo convertía en una versión simplificada, ya que no se mencionaba, pero ambos jutsu creaban cúpulas alrededor del usuario. Era un jutsu simple, que a Takuma le gustaba porque significaba que podía utilizarse en diversas situaciones sin limitaciones circunstanciales. La segunda alternativa que Takuma consideró fue un Doton. Dorogaeshi, elemento tierra. Revoque de lodo. Otro jutsu defensivo que levantaba una pared de lodo para protegerse. Debido a su composición, el jutsu era muy efectivo contra el jutsu Katon, pero por la misma razón, era débil contra el jutsu Raiton, y que un jutsu Toton que ya era vulnerable al Raiton fuera más débil no parecía una perspectiva positiva. La razón por la que había considerado el jutsu en primer lugar era que la afinidad principal de una gran mayoría de personas en el país del fuego era Katon, y tener un jutsu fuerte contra Katon parecía una opción legítima. Sin embargo, al final, Takuma decidió caminar hacia el lado de la neutralidad y confirmó su elección de ser Doton. Tsuchidomo. Takuma se volvió hacia el shinobi que estaba con él en la habitación. Ya lo he decidido, dijo. El shinobi se acercó, le preguntó a Takuma su elección y salió con el registro de shinobi de Takuma. Y cuando regresó, tenía un pergamino de jutsu con él. Takuma miró el pergamino que estaba en la mesa frente a él y, con manos nerviosas, lo abrió. Era hora de empezar a aprender. Capítulo 62. CH3, 3062. Esto no es lo que pensé que haría como shinobi, dijo Ai, refunfuñando mientras arrancaba las malas hierbas del jardín de una anciana. Eso era precisamente lo que Takuma pensó que haría cuando se convirtiera en shinobi. Y con cientos de miles de personas capaces de hacer lo mismo con poderes sobrenaturales en todas partes, no le importaba hacer trabajos menores. Quiero beber algo frío. Tomemos un batido cuando terminemos con esto, dijo Takuma, mientras trabajaba con las manos para quitar las malas hierbas del jardín. Las misiones de rango D no siempre eran tareas en solitario. Los genin aleatorios se unían en equipo según los requisitos de la tarea, como que el patrón quisiera hacer el trabajo más rápido, lo que requeriría trabajo adicional. En los meses que había sido genin, había trabajado en una misión con Masaaki y la actual era su primera con Ai. Con varios años de genin haciendo misiones de rango D, ya era una sorpresa que lo hicieran equipo con 2 de los 4 compañeros de equipo. Incluso hoy, él y Ai estaban acompañados por un tercer genin, uno mayor, que no conocían. ¿Cómo te sientas en la vida de shinobi?, preguntó Takuma.
Inesperadamente, no es nada difícil. En comparación con el entrenamiento básico, ni siquiera me doy cuenta de que hago misiones, ¿sabes? Aunque el sueldo es una mierda. La compensación por las misiones de rango D era una mierda, especialmente cuando la misión era un asunto de varios días o cuando había varios genin en la misma misión y el pago se dividía entre ellos. Además, el Estado se quedaba con una comisión antes de entregarles lo que quedaba. Si no fuera por el salario base permanente que recibían fuera de las misiones, trabajar en misiones de rango D no habría valido la pena. Y nunca sabían cuándo recibirían una misión de buena calidad o se verían obligados a trabajar en una misión con un salario de mierda. Esto último sucedía más que lo primero. Takuma miró a Ai. No deberías dejar de entrenar. ¿Quién sabe cuándo tendremos una misión de rango C, en la que había una posibilidad de encontrarse con bandidos o salteadores de caminos? Era mejor estar preparado que muerto en una zanja, y no puedes ser un chunin si no eres más fuerte, no podemos dejar de entrenar. ¿No es demasiado pronto para pensar en ello? Todavía nos quedan 2 años y medio antes de poder presentar la solicitud y luego necesitaremos recomendaciones al respecto, afirmó Ai. 2 años y medio parecían suficientes para conseguir algunas recomendaciones, pensó Takuma. Pero al mismo tiempo, aún no había estado en contacto con ningún chunin. Sus interacciones habían sido con sus compañeros genin y la recepcionista del mostrador de misiones, que también eran genin. Necesitaba alguna forma de ponerse en contacto con algunos chunin y trabajar con ellos. Esa misma semana, tuvo la oportunidad de hablar con un chunin. Solo que no era el chunin con quien pensaba que estaría hablando. Takuma, qué gusto encontrarte aquí. Takuma, que caminaba por su ruta habitual cuando volvía a casa, se detuvo junto al café. Sentado en una de las mesas al aire libre estaba Shadigui con Teida y Fuku. Si no fuera por su uniforme de shinobi, se habría visto extraño con sus pequeñas gafas de solopacas y el pañuelo que cubría su cabeza. Tal vez todavía se veía raro, pero después de verlo durante 2 meses, Takuma se había acostumbrado a esa estética de estilo. Shadigui le hizo un gesto a Takuma y le dijo, ya pasó un tiempo, ¿qué tal si me acompañas a tomar un té? Ven aquí, pongámonos al día. Takuma se quedó desconcertado por un momento sobre cómo responder. Él y Shadigui no se conocían muy bien, como lo demuestra el hecho de que Takuma no sabía el nombre del hombre y se dirigía a él como Shadigui. Sin embargo, Shadigui cerró sus heridas sangrantes y curó sus huesos rotos en múltiples ocasiones, lo que justificaba algún tipo de familiaridad e intimidad. Entonces decidió, ¿qué diablos, por qué no?, y bajó a sentarse con Shadigui. ¿Cómo te trata la vida, genin?, preguntó el tipo sombrío. Bien, supongo, respondió Takuma con una expresión poco inspiradora. Quiero decir, es un trabajo que va tras otro. Casi parece un trabajador temporal a muy corto plazo. Supongo que te da exposición a muchos trabajos, lo cual es bueno porque te ayuda cuando los haces más adelante. Pero, ¿sabes? ¿Es este el tipo de cosas a las que quiero exponerme? Sé que tengo que pagar mis cuotas antes de poder hacer algo real, pero ahora mismo siento que estoy perdiendo el tiempo. Antes de que Takuma se diera cuenta, ya había hablado demasiado de cosas de las que no quería hablar durante una pequeña charla. Era como responder a un ¿cómo estás? Con algo que no fuera estoy bien, ¿y tú? Lo siento por eso, dijo Takuma, levantando su taza de té para ocultar el rojo en sus mejillas. Está bien, sé cómo se siente. Las misiones de rango D no son divertidas para nadie, sonrió Shadigui. Quiero decir, hacer que los shinobi hagan tareas triviales cuando estamos entrenados para hacer mucho más es casi irrespetuoso. ¿Sabías que antes de la formación de las aldeas, los clanes shinobi solían estar enzarzados en batallas entre sí, librando guerras por la supervivencia y el dominio? En aquellos días, los civiles servían a los shinobi y, a cambio, obtenían protección contra el saqueo, la muerte y la violación de sus mujeres por parte de otros clanes. Ahora, los civiles son patrones y hacemos trabajos ocasionales por dinero. Pero supongo que algunas cosas tienen que ser de cierta manera, nos guste o no. Takuma no dijo nada en respuesta a eso. Era cierto. Conocía la historia por los libros de historia. Pero la forma en que Shadigui lo había dicho tenía algunas connotaciones claras. No quería comentar nada que pudiera darle alguna idea a Shadigui. Shadi tomó un sorbo de té antes de continuar. Aún así, ¿no crees que es absurdo que después de años en la Academia Shinobi y los agotadores meses de entrenamiento básico te obliguen a hacer trabajos menores? Mira las estadísticas.
En promedio, se necesita un año o un año y medio antes de que un genin de la corporación Genin realice una misión de rango C. No tiene sentido entrenar a las personas y no hacer que hagan lo que fueron entrenados para hacer. Takuma no conocía esa estadística. Un año y medio de misiones de rango D. Eso era un tiempo ridículamente largo. No quería hacer una misión de rango C de inmediato y todavía quería mejorar su habilidad en Doton, Tsuchidomu, Ear Release, Ear Tome, antes de aventurarse en una misión con la posibilidad de encontrarse con bandidos. Incluso con su historial, no creía que le llevaría un año entero aprender un jutsu de rango C a un nivel prácticamente utilizable. Ya podía realizarlo y creía que solo le llevaría un poco más de tiempo antes de poder usarlo de manera confiable en el calor de la batalla. Veo que estás de acuerdo conmigo. Siempre me has gustado, Takuma. Trabajaste duro en el entrenamiento básico, siempre dando lo mejor de ti todos los días y, al final, demostraste a los niños del clan, no, a todo el mundo, que eres el mejor del grupo, dijo el chico sombrío. Es por eso que compartiré un pequeño secreto contigo. Descruzó las piernas e inclinó su larguirucha figura hacia adelante. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de utilizar tus habilidades? Hacer algo más propio de un shinobi y obtener mucho más valor del que obtendrías haciendo las patéticas misiones de rango D. Takuma mentiría si dijera que no le interesaba lo que Shadigui tenía que decir. Pero también tenía cuidado de lo que podría tratar. Cuando pensaba en las habilidades de los shinobi, podía tratarse de cualquier cosa, desde un robo hasta un asesinato para derrocar al gobierno. En su cabeza, podía pensar en 10 cosas malas por una buena que Shadigui podía proponerle. ¿Y qué será eso? Preguntó, impulsado por la curiosidad. Supuso que escucharlo no le haría ningún daño. Te lo diré, pero no debes contárselo a nadie. Créeme, si lo haces, lo sabré, dijo Shadigui, sonriendo aún más, pero sin humor. Takuma tragó saliva en silencio antes de asentir. Verás, muchos shinobi se sentían insatisfechos con la aburrida rutina de las tareas de rango D y querían algo más digno de su posición, algo más emocionante, una oportunidad que les permitiera hacer uso de sus habilidades. ¿Y qué habilidades se adaptan mejor a un shinobi que el arte del combate? Escuchar eso de un Iryonin se sintió mal en muchos sentidos. La sonrisa de Shadigui se volvió agradable. Hace muchos años, no sabemos quién lo inició, pero un grupo de shinobi comenzó a pelear entre sí para sentirse más como algo diferente a los trabajadores asalariados, para sentirse como lo que realmente eran. Otros shinobi se enteraron de estos shinobi y, sintiéndose atraídos, se unieron a este grupo, y pronto, se formó una especie de anillo. Y ese anillo ha continuado hasta la fecha con shinobi de cada generación, cada grupo que participa en él. Creo que estuviste brillante en el torneo final. No eras el favorito. No eras el perdedor. No eras el caballo negro. La gente ni siquiera te consideraba una opción. En cada ronda, pensaban que sería tu última. En cada victoria, pensaban que era cuestión de suerte. Hasta el final, las probabilidades seguían siendo altas en tu contra porque seguían apostando por tu derrota, y, sin embargo, al final, lo ganaste todo. Entonces, te estoy ofreciendo una invitación para que te unas al anillo. De todas las cosas que Takuma pensó que Shadigui diría, no pensó que sería esto. Por lo que parece, lo que Shadigui describió fue una escena de lucha clandestina con luchadores de nivel shinobi golpeándose entre sí, para sentirse más como shinobi. Él no creía que esa última parte fuera del todo cierta. Hubo algo que Shadigui mencionó que le dijo a Takuma que había algo más. ¿Y cómo me aporta esto más valor? Preguntó Takuma. Excelente pregunta, dijo Shadigui sonriendo. El ring existe desde hace mucho tiempo, Takuma. Muchos de nuestros miembros han ascendido en el escalafón shinobi y han comprendido cómo contribuía el ring, y desde entonces se han convertido en patrocinadores muy generosos. Si participas, el ring te compensará con dinero. Así que era un cuadrilátero de gladiadores, pensó Takuma. Estaba seguro de que las peleas tendrían un público que apostaría por ellas. Todos podían ganar dinero, pero como sucedía en todos los garitos, la casa siempre ganaba. Los patrocinadores que invertían ganaban más de lo que invertían. Y con puntos de misión. Todos los pensamientos de Takuma se detuvieron. El incentivo de participar en lo que parecía cada vez más una liga de deportes de combate moderna simplemente aumentó varios niveles. Y Shadigui pareció darse cuenta de ello cuando su sonrisa se convirtió en una mueca. Ya sabes lo que pagan las misiones de rango D. Hay algo que compensa la compensación de mierda de Ryo, pero no hay nada que haga lo mismo con la compensación de puntos de misión.
Si su experiencia como genin que completaba misiones le había enseñado algo, era que la compensación de puntos de misión de la misión de rango D era miserablemente frustrante. Pagaban una fracción de los puntos de misión. En los 5 meses de misiones, había tenido una misión que le había pagado un punto de misión completo. Recientemente, había reunido lo suficiente para permitirse un jutsu de rango D, por lo que había recopilado de otros, le tomó 4 meses de trabajo duro en términos de horas, reunir lo suficiente para un jutsu de rango D, y la diferencia entre los costos de un jutsu de rango D y uno de rango C era asombrosa. Le tomaría 1 año y cuarto de trabajo duro y ahorros para permitirse un jutsu de rango C. Le hizo darse cuenta de lo generoso que había sido el entrenamiento básico con las recompensas en puntos de misión. «Podemos pagarte más», dijo Shadigui reclinándose en su silla. «Entonces, ¿qué dices?» Capítulo 63. CH3, 4, 063. «Puedes cambiarte aquí», dijo el viejo granjero empujando la puerta del cobertizo de madera. «Buen trabajo hoy. Realmente me ayudaste, muchacho». Takuma agradeció al granjero y entró al cobertizo para cambiarse de ropa. Ayudar como peón de granja era una misión común de rango de los shinobi fuertes, eran muy efectivos en todo tipo de trabajos, desde la labranza hasta trabajos de reparación en una granja o rancho ganadero, ya que una parte importante de la población genin estaba involucrada en alguna parte de la agricultura durante todo el año. Hoy, había arrastrado una cultivadora por el gran campo durante todo el día para ayudarlo a prepararse para la siembra de un nuevo cultivo. Takuma se quitó su sucio equipo de shinobi y se puso la ropa de civil que había traído consigo. Su día de trabajo había terminado y lo único que quería era ir a casa y darse una ducha, pero antes de eso, tenía que ir a comprar alimentos. Suspiró mientras se ponía la camisa sobre los hombros. «Puedes tomarte tu tiempo antes de responderme», Shadigui le había dicho a Takuma esas palabras y le había dado una forma de comunicarse con él, y desde entonces, la conversación había sido lo único que ocupaba su mente. Sin importar lo que estuviera haciendo, una parte de su mente siempre estaba pensando en cómo abordar la invitación. Estaba claro que Shadigui no le había extendido la invitación porque tuviera buenas intenciones, y pensar lo contrario habría sido el colmo de la ingenuidad y la estupidez. Con lo que Takuma sabía, lo más probable es que Shadigui haya obtenido algún incentivo para conseguir un nuevo luchador en el ring de lucha clandestino. ¿Quién mejor para contratar como reclutador que alguien que había estado observando a un grupo de personas diariamente durante un período de combate de 2 meses? Shadigui tuvo 2 meses para verlo luchar. No solo luchar, tuvo 2 meses para observar todo lo que lo rodeaba. El ninja de Iryo debió haber visto algo en él que lo llevó a la invitación. ¿Qué era ese algo? ¿Era algo positivo, es decir, que prosperaría en el ring? ¿O era algo negativo, como si fuera un blanco fácil de engañar con la promesa de puntos de misión? Podría ser cualquiera de los dos. En su opinión, se encontraba ante una encrucijada entre 2 opciones. La opción segura, rechazar la invitación de Shadigui y seguir adelante con su vida, o la opción arriesgada, aprovechar la oportunidad que tenía frente a él para ganar una fuente adicional de dinero y puntos de misión. Estaba en conflicto porque la invitación era para una sola ocasión. Shadigui le había dicho que esperaría un par de días y que si Takuma no tenía una respuesta para él, consideraría la oferta rechazada. ¿Y si la oferta era legítima y podía ganar más puntos de misión luchando? Sentía que rechazar la invitación le haría perder una oportunidad que podría resultar beneficiosa para él. La decisión continuó atormentándolo. Tal como estaban las cosas, si no podía resolver su confusión antes de la fecha límite de Shadigui, dejaría pasar la oportunidad. Takuma agarró los productos locales que compró directamente a los granjeros y salió de la granja en las afueras del pueblo dedicada a grandes campos de cultivo y plantaciones y comenzó a correr hacia la parte urbana de la ciudad del pueblo. Le gustaba la parte rural del pueblo con su apertura y tranquilidad, muy diferente de la ciudad abarrotada y ruidosa. Era una de las razones por las que le gustaban los trabajos agrícolas, ya que lo alejaban de la ciudad. Había vivido toda su vida en ciudades metropolitanas, e incluso ahora, vivía en la aldea de la hoja, pero sabía que si alguna vez compraba una casa para sí mismo, estaría lejos de la ciudad. Le ayudaba el hecho de que literalmente podía correr a la ciudad si necesitaba algo. El campo abierto se convirtió en un suburbio, que luego se convirtió en los altos edificios densamente construidos del centro de la aldea Leaf. Takuma estaba cansado. Había salido de casa antes del amanecer para ir a la granja a trabajar al amanecer, y el sol ya se estaba poniendo cuando se fue. Quería comprar los alimentos que quedaban y llegar a casa para poder relajarse.
Con esos pensamientos, Takuma entró en la calle comercial que frecuentaba para comprar comestibles. Takuma. Una voz que le sonaba vagamente familiar, pero no podía identificarla, lo llamó y le hizo mirar. Mirar a la persona hizo que se conectaran los puntos en su cerebro. ¿Izumi? De pie frente a él estaba Uchiha Izumi. Había pasado más de medio año desde que la había visto, ni a ninguno de sus compañeros de clase que habían sido seleccionados por un Jonin. No se veía muy diferente de lo que recordaba. La única diferencia era que ahora usaba un protector de frente. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Izumi se acercó a él y lo miró de arriba a abajo. Has crecido más, ahora eres tan alto como yo, hizo pucheros. Izumi tenía razón. Había crecido en altura en medio año, lo suficiente como para obligarlo a cambiar de vestuario porque su ropa ya no le quedaba bien. Izumi era alta para ser una chica, y Takuma había necesitado 1 año y medio de nutrición adecuada para alcanzarla. ¿De algún lado? ¿Tienes barro en la cara? Se rió. Tuve una misión agrícola. Takuma inmediatamente se secó la cara con la manga. ¿Y a ti, cómo te va en la vida de Genin? Oh, un placer absoluto. La semana pasada salimos del pueblo para entregar un paquete a otra ciudad. Izumi se cruzó de brazos, llena de orgullo. ¿Fue esa tu primera misión de rango C o algo así? Preguntó. Fue la primera buena misión de rango C. Las otras eran tareas aburridas, como hacer verificaciones de antecedentes. Entonces, los Genin del equipo Jonin ya han realizado múltiples misiones de rango C, pensó Takuma. Sintió que algo se agitaba dentro de él. Si estaban haciendo misiones de rango C, significaba que estaban ganando más puntos de misión. Sabía que siempre habría una brecha entre los Genin de Genin Corp y los Genin del equipo Jonin, pero era la primera vez que podía sentirlo. Eso es bueno para ti, dijo después de tragarse la amargura. Izumi no necesitaría participar en el ring de lucha clandestino para obtener puntos de misión. La chica que tenía delante ni siquiera necesitaba hacer misiones para obtener un jutsu. Katon. Gokaki 1 Jutsu, elemento fuego. Gran jutsu de bola de fuego, era un jutsu de rango C, y se suponía que era un rito de mayoría de edad para los Uchiha. Izumi recibiría algo que había llevado 2 meses de tiempo agotador que culminaron en un torneo de miseria física para obtenerlo. Se sentía realmente amargado en ese momento. Y la perspectiva del ring de lucha parecía cada vez más atractiva. Estaba a punto de pedirle permiso cuando Takuma escuchó una voz detrás de él que decía: Izumi, ya terminé mi tarea, ¿nos vamos? Takuma se sobresaltó porque no sabía que había alguien detrás de él. Había desarrollado una vaga sensación de que había gente cerca de su espacio personal, pero no tenía la menor idea de que alguien estuviera detrás de él. Se volvió para mirar y, en el momento en que vio a la persona, ya no estaba simplemente sorprendido. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras apretaba la mandíbula para evitar jadear mientras miraba fijamente los ojos de ónice del chico que tenía frente a él. Cada pelo de su cuerpo se erizó con un escalofrío mientras su piel se tensaba y se le ponía la piel de gallina. Los recuerdos que había dejado de lado mientras se ocupaba de su vida volvieron a aparecer y recordó que, en unos pocos años, solo 3 de los compañeros del clan de Izumi caminarían por esta tierra, y ella no era uno de ellos. Y le asustó muchísimo que el chico que tenía frente a él fuera una de esas 3 personas, y también fuera el que había borrado al gran clan Uchiha de la faz de este planeta en una sola noche. En ese momento, a Takuma no le importaba la razón por la que el clan Uchiha había sido erradicado. Cualquier persona que pudiera cometer parricidio y genocidio en masa definitivamente podría romperle la cabeza sin que él lo supiera. Nunca antes en su vida había estado más aterrorizado que ahora cuando se enfrentó al asesino del clan, Uchiha Itachi. Itachi le dirigió una mirada a Takuma mientras pasaba junto a él y se paró junto a Izumi. Izumi, sin darse cuenta de los pensamientos de Takuma, habló con una sonrisa. Déjame hacer las presentaciones. Este es Takuma, mi compañero de clase de la academia, luego señaló a Itachi, y este es Itachi de mi clan. Takuma, debes recordar a Itachi, él estaba en nuestra clase en el primer año. Fue una gran conmoción cuando se graduó temprano de la academia, sonaba orgullosa, pero Takuma no estaba prestando atención. Itachi asintió a modo de saludo pero no recibió nada a cambio. Takuma salió de su postura petrificada y apenas logró controlar sus nervios. Mis disculpas. Me quedé tan deslumbrado por un momento, no lo estaba. Quiero decir, ¿quién no conoce a Uchiha Itachi? Y sí, recuerdo vagamente esa vez, no lo hizo. Se graduó después de 5 meses en la academia a los 6 años, promovido a Chunin a los 10, quiero decir, ¿hay algo más que decir?
No hacía falta tener metaconocimiento para saber de Itachi. Fue un gran acontecimiento cuando Itachi se convirtió en Chunin. Todo el círculo shinobi hablaba del niño prodigio de 10 años, y las conversaciones habían llegado a la academia. Eran los primeros días de la llegada de Takuma al mundo, una época miserable para él, por lo que había ignorado en gran medida los chismes y las conversaciones. Por lo que Takuma recordaba, existía la posibilidad de que Itachi ya estuviera en el Anbu. Después de todo, era el miembro más joven del Anbu en la historia de la hoja. «¿Me halagas?», dijo Itachi cortésmente. «¿A qué Jonin te asignaron?». La pregunta podría haber sido vista como un desaire contra Takuma, y si Takuma no conociera a la persona frente a él, definitivamente habría pensado que Itachi estaba tratando de insultarlo, pero sabía que la pregunta era bastante inocente. Izumi captó el potencial malentendido e inmediatamente intervino. «Itachi, Genin Corp», dijo Takuma. «Ah, ¿es así?». Itachi abrió los ojos un poco antes de asentir. Continuó rápidamente. «Si eres del mismo grupo que Izumi, participaste en el torneo de entrenamiento básico de Genin Corp». ¿Qué es eso?». Parecía que Izumi no había oído hablar del torneo final. «Me invitaron a ser espectador, pero no disfruto de ese tipo de competiciones», dijo Itachi antes de darle a Izumi una breve explicación sobre el torneo final. Su explicación fue desde el punto de vista de Chunin. A diferencia de su compañera de clan, Izumi parecía genuinamente interesada y se volvió hacia Takuma. «¿Participaste?». Preguntó. «Lo hice. De hecho, gané la competencia», dijo Takuma con una sonrisa. Quería que esta interacción terminara de inmediato. «Oh, felicitaciones», dijo Izumi, su rostro brillando. «Gracias», asintió Takuma. «Ahora, aunque me gustaría ponerme al día contigo y obtener algunos consejos tuyos», miró a Itachi, «mañana me levanto temprano. Y estoy seguro de que ustedes también están ocupados, así que, lamentablemente, tengo que irme. Nos vemos más tarde, ¿de acuerdo?». Takuma se aseguró de que no pareciera brusco antes de separarse de la pareja. Caminó y siguió caminando sin mirar atrás. No se detuvo ni un momento, hasta que estuvo dentro de su casa con la puerta cerrada tras él y las cortinas corridas. Se había olvidado. El entrenamiento desesperado para alcanzar a sus compañeros de la academia, el estrés de pasar el examen de graduación de la academia, el agotador entrenamiento básico, las horas dedicadas a aprender jutsu en un esfuerzo por ganar el torneo final, el ciclo diario de misiones de rango D. Se había vuelto tan ocupado y absorbido por vivir su vida día a día, haciendo las cosas que se le exigían, que se había olvidado de lo que realmente le esperaba en el mundo y en el futuro. No estaba listo. Lo sabía, por supuesto, pero el encuentro abrupto con Itachi lo había hecho enfrentarse cara a cara con eso. La masacre de los Uchiha estaba muy cerca. No sabía cuándo sucedería exactamente, pero sabía que Itachi era muy joven cuando sucedió. Si tuviera que dar su mejor estimación, diría que faltaban 2 años como máximo. Joder, su espalda estaba completamente empapada y su corazón estallaba en su pecho. No era solo la masacre de los Uchiha lo que se avecinaba en el futuro. Akatsuki ya se había formado. Obito había comenzado el nuevo Akatsuki Combine. Orochimaru ya había dejado la hoja y se había unido a Akatsuki. Después de la masacre de los Uchiha, Itachi se uniría a Akatsuki como agente doble, lo que significaba que ya eran percibidos como una amenaza importante antes de la masacre. Orochimaru luego se separaría de Akatsuki y formaría su propia aldea. El ataque de la arena oculta junto con Orochimaru en la aldea de la hoja estaba muy cerca. Podría morir en esa invasión. Takuma no tuvo el tiempo que pensó que tenía. Vivía como un genin, hacía cosas que otros genin hacían, pensando que si continuaba haciendo lo que hacía, progresaría. Pero eso no era suficiente. Necesitaba hacer más. Esa noche, Takuma no pudo dormir. Su mente lo mantenía encerrado en sus propios pensamientos.